Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo con ustedes esta carta, esta epístola a los colosenses, recordando que cada carta se escribe por una situación que experimenta una comunidad regularmente problemática y donde se dan líneas, pautas, donde se discierne la voluntad de Dios. Por eso son tan importantes para nosotros, porque aunque los sujetos no somos los mismos de aquel entonces, sin embargo, las situaciones pueden darse en la comunidad de hoy y estas cartas pueden ayudarnos a vivir cristianamente, a vivir como Cristo. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que hoy compartimos nos ayude a crecer como tus discípulos misioneros en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a compartir este capítulo 2 de esta carta hermosísima. Quiero que sepan cuán dura lucha estoy sosteniendo por ustedes y por lo de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Les digo esto para que nadie los seduzca con argumentos capciosos, pues si bien estoy corporalmente ausente, en espíritu me hallo con ustedes, alegrándome de ver su armonía y la firmeza de su fe en Cristo. Vivan pues según Cristo Jesús, el Señor, tal como le han recibido, arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se les enseñó, rebosando en agradecimiento. Miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él reside toda la plenitud que la divinidad corporalmente da, y ustedes alcanzan la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie les arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de ángeles, obsesionado por lo que vio,
vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de las junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que ha muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetarse como si aún estuvieran en el mundo a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies, cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanas? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Es un texto muy interesante porque está tratando este capítulo en particular la situación que se ha dado en Colosa. Han llegado, por un lado, unos judeocristianos, judaizantes, que quieren que los cristianos practiquen las normas de la ley judía, los novilunios, los sábados, la ley, los preceptos, etc. Y también hay algunos que con unos conocimientos, una sabiduría que aman, una filosofía, pretenden, dice, llevar a los creyentes por otro camino. Y eso lo hacen porque no están unidos a la cabeza, unidos a Cristo. Entonces vamos a mirar así paso a paso qué nos está diciendo realmente este texto, este capítulo 2. Lo primero que Pablo manifiesta es que él quiere que sepan cuán dura lucha está sosteniendo por ustedes y por los de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente. ¿Qué lucha está enfrentando Pablo? Es la lucha entre el conocimiento de Cristo y un conocimiento que viene del mundo, pero disfrazado de religión. Él le llama filosofía, no basada en Cristo. Por otro lado, él está empeñado en educar, en transmitir, en evangelizar con el Evangelio de Cristo. Recordemos que el Evangelio de Cristo es la vida y las palabras del Señor. Son algo muy práctico. El Evangelio de Cristo tiene que ver con la vida misma. Entonces, dice que esta lucha es por todos los creyentes y por todos los que van a creer y por todos los que están también haciendo cosas que no les llevan a creer. Él lo que quiere es que el amor de Dios sea conocido para que sus corazones reciban ánimo. Las creencias que tenemos o nos animan o nos desaniman. Entonces hay creencias que tú puedes defenderlas y puedes decir que tú las defiendes, pero te desaniman. Son creencias que no te meten en el misterio, que no te meten en el amor, que no te meten en ese sistema de la paz, sino todo lo contrario. Entonces desaniman. Le dice él, yo estoy luchando porque yo quiero que ustedes se animen, que reciban ánimo en sus corazones y unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios. Es decir, una cosa es enseñar o aprender un cúmulo de conocimientos religiosos, un cúmulo de normas, de normatividades religiosas, morales.
Lo que Pablo está diciendo es que él está transmitiendo un conocimiento que es en Cristo y que primero que da ánimo. Es un conocimiento que da ánimo y que también hace alcanzar la plena inteligencia para vivir íntimamente en el amor. La sabiduría que Pablo comunica es una sabiduría que lleva a la unidad en el amor. Y esto es de suma importancia, porque tenemos que mirar qué sabiduría estamos siguiendo hoy en las comunidades cristianas y si estamos unidos íntimamente en el amor gracias a esa sabiduría. Si es todo lo contrario, si lo que vivimos es la división, la dicotomía, la separación, no estamos siguiendo esta sabiduría que Pablo tan vehementemente anuncia. Dice, y que ella haga que todos alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y el conocimiento del misterio de Dios. Cuando hablamos del misterio de Dios, no hablamos de algo misterioso. Cuando se habla del misterio, se está hablando de algo relacionado a Dios, lo que tiene que ver con Dios, lo revelado por Él y que tiene que ver por Él. Ese es el misterio de Dios. Dice, en el cual, en este misterio de Dios, en el cual, versículo 2, están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En aquel entonces ya había ciencia. Recordemos que Demócrito y todos los demás son antes de Cristo, que hablan de la estructura del átomo y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una ciencia que está viniendo de parte de los griegos y está llenando el mundo. Investigadores, incluso hay cosas que nosotros hoy por hoy no logramos entender ni se ha descifrado. Por ejemplo, en aquella época los griegos tenían un fuego que ardía incluso dentro del agua. Eso no se ha logrado saber cómo era, qué elementos químicos utilizaban, o la fórmula exacta de cómo el imperio griego romano hacían sus edificaciones, que tienen miles de años sin argamasa y se mantienen. Entonces, eso es interesante. Y dice, pero el conocimiento de Dios contiene toda la sabiduría y toda la ciencia. Lo que está diciendo Pablo es el conocimiento al que estamos accediéndole, haciéndole acceder mediante la revelación, es tal que incluye toda la sabiduría y toda la ciencia, es superior, es lo mejor. Dice, les digo esto para que nadie lo seduzca con argumentos capciosos. Los argumentos capciosos evidentemente no vienen de Cristo, no vienen de un conocimiento que Cristo ofrece, vienen del mundo, de la sabiduría del mundo. Cuando digo sabiduría del mundo, estamos hablando de aquella sabiduría que pretende hacer creer que la vida, la plenitud humana, se puede encontrar allí, en el mundo, en las cosas, en las cuestiones de este mundo. Dice, para que nadie los engañe, pues si bien estoy corporalmente ausente, en espíritu me hallo con ustedes. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él está muy claro en que tenemos un solo espíritu. Tenemos un solo espíritu. Y por lo tanto, aunque físicamente no nos veamos unidos, estamos unidos en un solo espíritu. No estoy en cuerpo, pero estoy con ustedes. Y deseo para ustedes lo mejor, ¿no? Lo mejor. Alegrándome de ver su armonía y la firmeza de su fe en Cristo. Es decir, Pablo también reconoce que esa comunidad no se ha dejado seducir. Hay hombres, hay personas que quieren seducirla a ideas, a filosofías humanas,
mundanas, pero dice, han estado firmes en Cristo, por la fe en Cristo. Entonces, en el versículo 6 dice, vivan pues según Cristo Jesús. Esta frase para las comunidades de hoy es fundamental. ¿Cómo vivimos hoy en las comunidades? ¿Cómo vivimos los cristianos hoy? Y la recomendación, el llamado que hace Pablo es, vivan pues según Cristo Jesús, como Cristo Jesús. Miren que para muchas personas hoy todavía esto es un escándalo. Y la respuesta, Cristo vivió así porque Él era Dios. Pero nosotros no podemos vivir eso. Pues no, Cristo, verdadero Dios, sí, pero verdadero hombre. Él se hizo verdadero hombre. Y se hizo verdadero hombre porque podemos vivir, y para que podamos vivir su misma vida. Para que podamos vivir su misma vida. El Señor, tal como le han recibido, aquí vivir la vida de Cristo Jesús, tal como lo han recibido. O sea, como el mensaje evangélico, arraigados y edificados en Él. Tenemos que reconocer que crecemos, que vivimos arraigados e edificados en Él, apoyados en la fe, pero la fe en Él, la fe en lo que Él nos ha revelado, la fe en Dios. Dice, tal como se les enseñó, rebosando en agradecimiento. Es decir, debemos vivir en una gratitud tal que debe ser rebosante, una gratitud tal que nos tiene que llevar a la alegría, y la alegría a la gratitud también, y viceversa. Por esa revelación del conocimiento de Dios, por esa profundidad de la sabiduría, de la vida, por todo lo que eso incumbe, debemos rebosar de agradecimiento y de alegría. Miren que nadie los esclavice. Y aquí es importante detenernos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y aquí lo hemos dicho, pareciera que la vida cristiana es una vida de dolor, de tristeza, de sufrimiento, etcétera. Y dice el texto, no, cuando ustedes reciban el auténtico evangelio y ahí reciban a Jesús, el Señor, y vivan según Él, estarán rebosantes de agradecimiento y rebosantes de alegría. No hay mayor alegría que vivir la vida cristiana, vivirla realmente, ¿no? Por eso miren que nadie los esclavice, versículo 8, que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas. Y esto hoy más que nunca puede aplicarse. Recordemos que en tiempo de Pablo y también antes, había muchos cristianismos, no había un solo cristianismo. Habían muchas líneas de cristianismo. Entonces, igual que hoy, hay muchas líneas de pensamientos, de formas de creencia. Cada grupo cree de una manera distinta, tiene sus formas distintas. Entonces, ¿dónde hay que vigilar? Que no los esclavicen. Cuidado con la esclavitud. Y es que si la verdad está unida a la libertad, porque la verdad hace libres, entonces la esclavitud está unida al error, algo que no es cierto. Entonces tengan cuidado de no dejarse esclavizar mediante la vana falacia de una filosofía, de un amor a una sabiduría fundada en tradiciones humanas. Y aquí tenemos que hilar muy fino, porque tenemos que identificar cuáles son las tradiciones humanas y qué es revelación de Dios. Cuáles son tradiciones creadas por el hombre, por los seres humanos, y cuáles son los hilos de la revelación
de lo que realmente Jesús enseñó. Y esto es un tema hoy que es muy de actualidad. Necesitamos descubrir los hilos de la revelación, descubrir lo que realmente Jesús enseñó y aquello que se ha vuelto tradición humana. ¿Por qué? Dice, porque estas filosofías fundadas en tradiciones humanas están hechas según los elementos del mundo y no según Cristo. Es decir, están guiadas por lógica humana, no por la enseñanza de Cristo Jesús. Dice, porque en Él reside. ¿Por qué razón no hay que hacerle caso? Hay que dejar esas filosofías de tradiciones humanas que no están cimentadas en Cristo, porque es en Él, en Cristo Jesús, en quien reside toda la plenitud. En Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. La plenitud de la divinidad reside en Él. Él la mostró, Él la enseñó, y Él quiere que nosotros también la vivamos. Esa plenitud en la divinidad, ese sabernos parte de Dios mismo. Y dice, y ustedes así alcancen la plenitud en Él. El llamado es, Cristo Jesús ha mostrado en su humanidad la plenitud de Dios. Pero también en Él ustedes alcanzan su plenitud. Lógicamente es Cristo, por su apertura al Padre, permite que la plenitud del Padre habite en Él. Y Cristo nos enseña a nosotros que también por la apertura y la unidad con Jesús, el Cristo, vivamos también esa plenitud. O sea que la plenitud no es solamente de Jesús, como muchas veces hemos creído. La plenitud también es para todos nosotros, dice, porque ustedes alcancen la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. En Él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. ¿De qué está hablando Pablo aquí a la comunidad? La circuncisión antigua, él la compara como la antigua circuncisión, y la nueva circuncisión es el bautismo. El bautismo, recordemos que en este momento los que reciben el bautismo son adultos, son personas que han decidido el bautismo y han hecho un proceso catecumenal que ha durado años, y ahora han entrado a la iluminación y deciden seguir a Cristo. Y esa decisión de seguir a Cristo entonces lo lleva a meterse en el agua, lo meten en el agua para morir al hombre viejo y dejarlo crucificado con Cristo, y resucitar al hombre nuevo para vivir la vida de Cristo en el amor. Por eso cuando habla así de esta circuncisión en Cristo, habla del bautismo, y lo va a explicar en el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, sería interesante preguntarnos hoy si en nuestras comunidades cristianas, donde se está ejerciendo la vida cristiana, donde se realizan los sacramentos y en particular el bautismo, si hay esa claridad sobre lo que es el bautismo. Miren cómo en unas líneas Pablo dice lo que es el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo ha resucitado entre los muertos. El bautismo es un morir al hombre viejo y de inmediato un resucitar al hombre nuevo. Es decir,
abandono la vida del hombre viejo, la vida según el mundo. La vida del hombre viejo que cree que en el mundo está la dicha, está la felicidad, está la paz, está la alegría, que el mundo me va a dar eso, dinero, poder, etcétera, y resucita a la vida en Cristo, es decir, a creer que realmente en el Padre está todo. Lo que Jesús dice, mi verdadera comida, verdadero alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es ese resucitar con Cristo. Es más, dice el texto también que lo resucitó de entre los muertos y nosotros resucitamos con Él también. Y ustedes que estaban muertos en sus delitos, entonces aquí entramos en un detalle. Para el creyente en ese momento, Pablo, hay dos muertes. Hay una muerte que es la biológica, que todo mundo conoce, y hay otra muerte que es el desamor, que es la vida en el no amor, que también Juan lo menciona, Jesús lo ve en los evangelios, porque dice, por esta razón, ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, es decir, estaban muertos en el desamor y al no haber conocido la vida de Cristo, al no haber conocido la revelación de Cristo. Ahora, esto era la muerte, el desamor. Por no conocer a Cristo Jesús y por creer en el mundo se vive el desamor. Y esa es muerte. Y dice entonces, es más, en su carne incircuncisa no bautizados. Significa, los vivificó juntamente con Él. Y este es otro detalle importante, saber que hemos sido vivificados no separados de Él, no después de Él, no en otro tiempo de Él, sino que hemos sido vivificados juntamente con Él. Todos hemos sido vivificados juntamente con Él, con Jesús, el Cristo. Pero no solo eso, dice, y nos perdonó todos nuestros pecados. Nos perdonó todos nuestros pecados. Una de las cuestiones que más angustia al ser humano es saber o creer que sus pecados son actuales. Es decir, que está en una situación de pecado actual y permanente. Y que eso lo puede llevar a una autodestrucción, a un camino de condena, que se le suele llamar en el argot popular infierno. Pero si tú te enteras que Cristo Jesús te ha vivificado juntamente con Él y que te ha perdonado todos tus pecados, ¿dónde queda la tristeza entonces? Se va. Lo que llega es el amor. Esa es la buena noticia. Dios nos ha perdonado en Cristo. Ya Él murió y resucitó. Ya Él pagó, cubrió el pecado del mundo. Ya. Entonces el autor pide o busca que la comunidad entienda esto. No tengo que comenzar a hacer cosas y cosas para que me perdonen los pecados. Ya Él me perdonó. Lo que tengo que hacer es reconocer tal amor y salir de esa senda del desamor y salir de la incircuncisión, es decir, de una vida que no conoce a Jesús y entrar en una vida de conocimiento de Jesús. Por tanto, una vida nueva, una vida en el amor. Es más, dice, versículo 14, canceló la nota de cargo que había contra nosotros. La nota de cargo hay que entenderla como esa nota dejada por Adán.
la nota del pecado. Por eso en el pregón pascual decimos, Él ha perdonado al Eterno Padre la deuda de Adán. Pero lo decimos de aquí para afuera, porque no nos lo creemos. Él dice, ya perdonó, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, las prescripciones, o sea, la ley, con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Lo que él está diciendo no es que quitó el Antiguo Testamento, por si alguien interpreta así, sino que él quitó la idea de vivir bajo ley, bajo cumplimiento, esclavo de la ley, viviendo en el miedo. Todo el que es esclavo de la ley vive en el miedo. Dice, él quitó esas prescripciones de miedo y las clavó en la cruz. Clavó el miedo en la cruz. El miedo de vivir prescripciones, de fallar en ellas, ¿no? Es más, dice, y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Está hablando de las fuerzas del mundo, los principados, las potestades del mundo. Él las exhibió, es decir, mostró su falsedad. Jesús mostró que creer que se va a ser feliz cuando alcanzo algo en el mundo es una falsedad. Él lo probó y dijo, nadie es más dichoso por los bienes que tenga. Nadie. Los bienes que se tienen no garantizan la dicha, no garantizan la felicidad. Entonces, él ha exhibido, dice, y ha clavado en su cortejo triunfal, públicamente las ha exhibido. Esto no funciona. Nada que el mundo te ofrezca como lugar de felicidad o acceso a la felicidad es cierto. Nada ni nadie. ¿Sí? Porque todo en este mundo no perdura, se acaba. Entonces no puede ser realmente felicidad. Solo Él la puede ofrecer. Entonces dice, por lo tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida. Recuerden que Pablo ya ha dicho, también Pedro tuvo aquella visión de que todo lo que Dios había hecho es puro, que todo es puro en el corazón, cuando el corazón es puro, esto es importante. Recuerden lo que decía en Romanos, para el puro todo es puro, para el impuro todo es impuro. Entonces, la situación de pureza o impureza más radica en la mente de la persona. No es afuera, es en la mente de la persona. Dice, por lo tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Que nadie los critique porque no practica el sábado, o porque no va al novilunio, o porque come cerdo. A eso se refiere. Claro, comidas y bebidas. Que nadie los critique. ¿Por qué? Porque dice, somos libres. Y sabemos que una comida no va en ningún momento a inferir en la divinidad. Eso es. ¿Ve? Entonces, pero va más allá todavía. Todo esto es sombra de lo venidero. Todas esas cuestiones que han enseñado es solo sombra de lo venidero. Pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay algo. Él pone las potestades del mundo, los principados del mundo y todo lo que hay en el mundo como una sombra, nada más. Y lo real es Cristo. Lo real es Cristo. Quiere decir que este mundo no es tan real. Miren lo que escribió, o sea, no es que esto es fundamental. Todo esto es sombra de lo venidero. ¿Qué es lo venidero? Es el descubrimiento real del reino de Dios. Dice, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Cabeza y cuerpo.
el cuerpo total, el Cristo total. Que nadie les arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles. ¿Cuál es el premio? Es el tesoro, es la paz de Dios, es la vida de Dios, es la alegría de Dios. Que nadie te arrebate eso, la vida de Dios, el premio, dice por arrebatos. Esto es muy interesante, muy interesante. Por ruines prácticas y el culto de los ángeles. Que había una promoción de un culto a los ángeles ya. Entonces, que nadie te quite la paz, te quite el premio, te quite la vida que disfrutas en Dios por estas cosas. Observando por lo que vio aquel tal que no menciona, vanamente hinchado por su mente carnal. Hinchado por la mente carnal, es decir, hinchado por el ego. No nos dejemos llevar por alguien que está hinchado por el ego y que simplemente cree lo carnal. No está siguiendo realmente un camino del Espíritu, aunque hable de Dios, aunque hable de los ángeles y todo lo demás. En lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Es decir, estas personas se han separado de la cabeza. No están viviendo según Cristo, no están siguiendo el camino de Cristo, que es el camino del amor. Están haciendo otras cosas, otras prácticas. Y esto es interesante verlo hoy, porque puede suceder que hoy también echemos a un lado el tema del amor, el énfasis en la vida del amor, de una comunidad de amor o de unas comunidades de amor que vivan según Cristo unos con otros. ¿Ve? Que vivan según Cristo unos con otros. Entonces, hayamos dejado la práctica sana de Cristo para seguir otras doctrinas, como dice el texto aquí, otras doctrinas perversas. Otras doctrinas perversas. Otras doctrinas que son meramente cosas humanas, tradiciones humanas, ruines prácticas. ¿Cuáles son esas ruines prácticas? Las que hacen que el ser humano no encuentre su dignidad, las que no levantan a la persona, las que no le dan valor a la persona como hijo de Dios, las que no hace que la persona se autoafirme como hijo, hija de Dios, y descubra a los demás también como hijos e hijas de Dios. Esas son prácticas ruines. Las prácticas de separación, donde tú eres tú y yo te puedo jugar a ti porque tú eres tú y yo soy yo. Esas son prácticas ruines, porque en vez de llevar al amor, llevan a la destrucción. Ya entonces se daba estas cosas en las comunidades, y hoy pues se nos invita a velar, a hacer un discernimiento y mantenernos unidos a la cabeza, a Cristo Jesús, porque sólo así creceremos en Dios. Una vez que han muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿sí? A los elementos de este mundo. ¿Qué significa los elementos de este mundo? Todo lo que en este mundo hay. Muerto a ellos. No está diciendo que uno odie a la gente, odie a la naturaleza, todo lo contrario, no se refiere a eso. Se refiere a no creer que el mundo me puede dar dicha, felicidad. No creer que el mundo es eterno. No es perecedero. Ayudamos los árboles, sembramos, cuidamos, pero sabemos que todo pasa. Los gatos, los perros, todo se acaba, todo pasa. Los cuidamos, los alimentamos, sí, pero todo pasa. Entonces, lo primero dice es, cuando uno ha muerto ya con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetarse como si aún estuvieran en el mundo? A principio, como no toques, no pruebes,
no acaricies. ¿De qué está hablando Pablo? Es decir, que nosotros hemos crucificado nuestra vida, hemos muerto con Cristo a los elementos del mundo, a los elementos del ego, a todo lo que nos llevaba al mal pensar, al mal sentir. Ahora, con los mismos sentimientos de Cristo, no hay nada de malo, dice, en probar, en tocar, en acariciar. Está hablando de la vida común, de la vida común. O sea, la malicia no está en la caricia, está en la mente que lo ve malo. Es interesante esto, muy interesante. Es más, dice, cosas todas destinadas a perecer con el uso. O sea, que ¿para qué te hace este problema? Por el no tocar, todo eso perecerá. Eso pasará con el uso, ya. Y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanas. Es decir, que muchas veces en las comunidades se están enfatizando doctrinas puramente humanas. No hagas esto, no hagas lo otro, no. Pero esto no es lo que dice Jesús. Eso es doctrina humana, es creación humana. Lo que Jesús mandó es amar, amar y amar, hasta dar la vida, a no juzgar, a no condenar, a servir, etcétera, etcétera, ¿no? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad. Es decir, pueden haber enseñanzas en la comunidad que para la gente parece una sabiduría por su piedad, por la forma como se enseña, por la forma como se dice, por su piedad. Pero miren, dice, pero es una piedad afectada. Sus mortificaciones, ya había gente que se mortificaba, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, que hay que ayunar y hay que ayunar y hay que ayunar. Las mortificaciones con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. ¿Ve? Sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Todas tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. La insolencia de la carne es la insolencia del ego. Es decir, unas prácticas muy piadosas, incluso de mucho rigor, de mortificaciones con el cuerpo, pero que a la hora de la vida lo que prevalece es el ego. Es decir, que no se valora la divinidad de los otros, la dignidad de los otros, de hijos e hijas de Dios. Y esto es sumamente importante hoy, porque tenemos que hacer una revisión de nuestras formas de prácticas cristianas, católicas. Tenemos que revisar qué tipo de espiritualidades, entre comillas, estamos viviendo, si nos están llevando realmente a una vida en Cristo, una vida dignificada, una vida donde yo me sé quién soy y sé quiénes son los demás y vivo conforme a esa sabiduría en Cristo. O son unas prácticas muy piadosas, muy rigoristas, pero que a la hora de la hora no valoran nada ni a nadie, en realidad. Es lo que el Papa ha dicho en Evangelii Gaudium cuando afirma que hay unas formas religiosas, y está hablando del catolicismo, unas formas religiosas que no tienen nada que ver ni con Cristo ni con los pobres. Sí, pues no tiene nada que ver con Cristo porque la vida que se vive no es de Cristo, ni lo que se enseña es realmente lo de Cristo. Y tampoco tiene que ver nada con los pobres porque la comunidad no hace nada por los pobres. ¿Ve? Y ese nada no significa solo darle asistencialismo, sino evangelizar a los pobres.
llevar la buena nueva a los pobres para que se levante, para que resuciten. Entonces, este texto, por lo tanto, hay que releerlo otra vez y mirar todo lo que está llamando a vivir en la comunidad, vivir como bautizados, circuncidados, muerto al hombre viejo y a las creencias en el mundo, en lo que ofrece el mundo, y resucitados para vivir según el Espíritu. Y esto implica entonces vivir en la práctica del amor, una vida del amor. Entonces vamos a dar espacio ahora para compartir preguntas, ideas, etcétera. Bien, entonces también quiero reforzar esta última parte cuando dice: una vez que han muerto con Cristo a los elementos del mundo. No es que no hay que comer, todo lo contrario, que se vive en el mundo, claro. Se come, se viaja, se divierte, se da un buen día, etcétera. Pero hay que saber que nada de eso es la felicidad. ¿Sí? Que nada de eso es plenitud, porque la plenitud está en el cuerpo de Cristo, está en el Señor. Y de ahí entonces la pregunta: ¿por qué sujetarse como si aún estuvieran en el mundo? ¿Por qué esclavizarse a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies? Cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanas. ¿Ve? ¿Por qué razón esclavizarse con que, porque hay mucha gente esclavizada, esto no, esto tampoco, no te rías, no, incluso hay gente que reírse es casi un pecado, que un chiste es un pecado. Entonces no te sujetes. Y cuando dicen no toques, ¿por qué? Criticaban a los cristianos porque en la Eucaristía se daban el ósculo de la paz. Los que eran de residencia hebrea se daban el ósculo de la paz, que era el beso en la boca. El beso se daba en la boca, el saludo de la paz. Pero cuando va entrando más griego y más griego, en Grecia no es lo mismo. Entonces hay que cambiar el abrazo de paz. Pero entonces algunos dicen: es que no hay que tocar tampoco, no hay que acariciar tampoco. Si no, todo eso pasa. O sea, no se dejen influir por esas cosas, por esas pequeñeces. Vivan según Cristo. Buenas noches, hermanos. La pregunta es: ¿qué es novilunios? Los novilunios son las fiestas de la luna nueva. Recuerden que el calendario judío y también el griego era basado en la luna, era el mes lunar. Entonces celebraban los momentos lunares. El novilunio era la luna nueva, la fiesta de la luna nueva. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué se acontecía en los novilunios cuando están manifestando allí sobre los novilunios o sábados? ¿Qué era lo que ocurría en los novilunios? O sea, en los novilunios hacían fiestas. Ellos tenían, los judíos celebraban los novilunios, celebraban fiestas, por ejemplo, la fiesta del perdón, la fiesta de las tiendas, las fiestas del sábado, que también es una fiesta, y la fiesta de la luna nueva, los novilunios, la fiesta de los panes ácimos también, ¿sí? La fiesta de la Pascua. Bien, a ver. Es controversial actualmente porque en las otras religiones, por decirlo así, sé que no se dice así, pero
cancelan todo lo que es el vino, el licor, la bebida. Y nuestros cristianos, pero si en ese tiempo tomaban y había vino en todas las fiestas, en todas las bodas, en todas las cosas, porque ahora tú no quieres que yo tome, tú no quieres que yo que me divierta o que tal, ¿no? Y a mí se me acaban a veces los argumentos. Que el problema no es el uso, es el abuso. Es que es el problema. El problema es que no es el vino, el problema no es el alcohol, el problema es el que lo toma y cómo lo toma, ¿ve? Y qué consecuencia tiene tomarlo así. Entonces no es cuestión de leyes meramente porque Yahvé se va a enojar y te va a castigar. No, es que yo tengo que saber como cristiano que vivo el amor, cómo debo hacerlo para que siempre pueda vivir en el amor. ¿Ve? La medida no es una ley, la medida es el amor. Si yo sé que de pronto una cerveza, 2 cervezas me ponen mal y me cambian la personalidad, entonces por amor no debo hacerlo, porque eso me cambia mi personalidad, eso me quita del camino del amor. ¿Ves? Bien, a ver. Gracias. Que nos refuerce un poco esto, a pesar de que ya lo hizo, pero una vez más, por favor. Esto, al principio del capítulo dice: quiero que sepan lo que tuve que luchar por ustedes, para que se colmen de toda clase de riquezas, de conocimiento, y así comprendan el secreto de Dios, que es Cristo. En Él se encierran todos los tesoros del saber y el conocimiento. Luego dice, más adelante dice así: Él es la cabeza de todo mando y potestad. Por Él han sido circuncidados, no con la circuncisión que practican los hombres, sino con la circuncisión de Cristo, que consiste en ser sepultados con Él en el bautismo. O sea que no tengo yo bien claro eso, como muchas cosas del cristianismo no tengo yo claro. Bueno, primero por parte, ¿no? Ajá. Primero que él dice que tiene una lucha porque él ha tenido que caminar, navegar, ha tenido accidente, ha tenido gente contraria a él. Y todo lo ha hecho, dice, por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que reciban ánimo en sus corazones. Él quiere unas comunidades animadas. Ánimo viene en ánima, en espíritu, inspiradas en el espíritu. Es decir, unas comunidades que vivan según el espíritu de Dios. Y que por lo tanto, para que sus corazones reciban ánimo y estén unidos íntimamente en el amor. O sea, todo lo que Pablo dice que él ha luchado, está buscando unas comunidades animadas y unidas íntimamente en el amor, para que se alcancen la riqueza plena de la inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de Dios. ¿Por qué? Porque es en Dios en quien radica la sabiduría, todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, en Él. Y la otra parte que decías, cuando hablaba que sepultados con Él en el bautismo, con Él también ha resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Dónde está la claridad en esto? Que si yo creo el Evangelio de Jesús, entonces yo creo que he sido incorporado a Él por el bautismo. Creo que he sido circuncidado, no al estilo judío, sino al estilo nuevo, donde he dejado el hombre viejo, crucificado con Cristo, el hombre del miedo, el hombre que vive en el mundo, esperando en el mundo la felicidad.
Y he resucitado con Cristo, sabiendo que es el Espíritu de Dios el que me da la dicha, la plenitud, que el reino de Dios es lo más importante, es lo primero. Entonces, como en palabras simples, lo que dice, un bautizado debe saber que ha abandonado la vida del ego, la vida del hombre viejo, la vida del hombre que cree que fuera de él está la felicidad, que cree que está separado de los demás y que cree que está separado de Dios. Y ha de vivir como un hombre nuevo siguiendo el Espíritu Santo, es decir, viviendo una vida de amor, cuyos frutos serán los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, bondad, magnanimidad, etc. Bien. En pocas palabras, palabras sencillas, quiere decir que al momento de ser bautizados, nosotros vivimos jueves, viernes y sábado santo, y el domingo de resurrección. Yo creo que en ese punto valdría la pena que a las personas se les relacionara con esta parte así, porque eso es entendible si yo le presto atención. Pero si yo no estoy consciente de ese misterio, lo que se me dice se me olvida. Entonces es interesante porque yo voy a ser honesta, hasta ahora lo veo más claro y yo tengo tiempo de estar aquí, ¿sí? Entonces, si yo que estoy aquí me he sentido clara en este momento, imagínese el que viene nada más y bautiza y bueno, tienes que congregarte, o sea, tienes que transmitirle la fe a tu hijo y sin embargo pues no sabes, valdría la pena. Y claro, muy bien, y no solo eso, sino que el misterio de la pasión, muerte y resurrección lo vivimos en el bautismo. Pero ese mismo misterio nos invita a vivir bautismalmente. Pero no solo eso, sino que el misterio de una vida bautismal nos lleva al misterio de una vida eucarística, porque en la Eucaristía también se celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por lo cual, el bautizado, cada vez que celebra la Eucaristía, también renueva su bautismo y renueva su alianza. Por eso es una alianza de amor. Yo llego a la Eucaristía y reconozco que rompí el amor, que no he vivido según el amor, que estaba buscando en el mundo, buscando la felicidad. Muero otra vez al hombre viejo, lo entrego al Espíritu Santo y quiero vivir como un hombre nuevo, creyendo en ti y siguiendo la vida del Espíritu. Es el renovar la alianza. Entonces se vuelve, no en una monotonía, no en un legalismo, se vuelve un camino amoroso donde cada vez que fallo y me aparto del camino del amor, me sesgo del amor, el Padre de amor me vuelve a llamar alianza. Vuelve a hacerme fiesta. Y aquí es donde se entiende el hijo pródigo. Vuelve a hacerme fiesta. Vuelve a llamarme, a vestirme de blanco, a ponerme sandalia, a ponerme anillo. O sea, a renovar la alianza para vivir según Dios. Padre, yo siento que en esa renovación que tenemos la oportunidad de experimentar día a día, como usted acaba de decir, más que un legalismo, es un llamado que nos hace el Señor a diario, una oferta, y que depende de nosotros, pues si tomamos esa oferta de manera consciente, porque igual podemos estar viniendo, pero de manera automática, mecánica, como si fuera diríamos, un amuleto para la vida. Entonces, nos perdemos más del 90%. El hecho de venir ya es una acción quizás a veces incluso inconsciente, de querer algo, de querer recordar, pero siento que nos estamos perdiendo cuando no vivimos esa alianza en esa conciencia plena de lo que está aconteciendo. Nos estamos perdiendo una maravillosa oportunidad cada día, que es más allá de simple vivir una parte del misterio, es un todo, es esa parte del pan de la palabra, del pan de los hermanos y del pan eucarístico. Entonces, incluso cuando
nos unimos virtualmente, que si no puedo por salud asistir, pues es una oportunidad, pero virtualmente nos perdemos esa parte comunitaria y, como quien dice, nos queda la patita de ese trípode coja, porque esa parte comunitaria, esa reconciliación, ese poder ver a Dios en los hermanos y poder reconocernos todos, aunque humanamente, aparentemente diferentes, podernos reconocernos una unidad, el cuerpo de Cristo. Entonces siento que eso es maravilloso. Exactamente, y es que, como dice el adagio popular, el que no sabe es como el que no ve. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no se logra ver la verdad. Ese hoy que se decía en el texto del Evangelio de hoy ha llegado a la salvación esta casa, ese hoy es hoy de toda la Biblia. Es la perenne oferta de la salvación de Dios que hoy se me da. Hoy se me da la oferta de salvación para que hoy yo elija vivir muerto al hombre viejo y resucitado al hombre nuevo, como dice Pablo. Padre, aquí también hace un comentario Augusto Batista, dice: hoy en día nos esclavizamos en la preocupación, como que cuando se va a acabar el mundo, que si el otro cuando se va a convertir, que cuando él o ella va a cambiar, etcétera. Exactamente, y lo que hay que hacer es no preocuparse, hay que ocuparse. Hay que orar, hay que confiar en Dios, hay que poner todo en el Espíritu Santo y saber que las cosas se darán cuando deben darse. Bien, vamos a culminar entonces con... Acá también nos preguntan que en dónde se reúnen para los estudios bíblicos. Ok, acá también está comentado, en el Salón Daniel Enrique Núñez de la Catedral San José de David. Muy bien, entonces agradeciéndole, vamos a darle también gracias a Dios por este momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación, que seamos capaces de abrir nuestros corazones a tu llamada y seguirte como lo hizo María, dispuestos a presurosamente ir a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mil bendiciones, y nos esperamos el próximo martes a esta misma hora.